En este video veremos las 10 batallas o guerras más estúpidas de la historia, y aunque todo conflicto armado es de por sí una estupidez, los 10 siguientes fueron verdaderamente absurdos. Sin más, empecemos. Número 1. La autobatalla por licor. Mejor conocida como la batalla de Caransebeș, una zona en la actual Rumanía y es famosa por haber sucedido dentro del mismo ejército, eso sí que es estúpido. El ejército austríaco había tomado una posición para combatir con el ejército otomano. El problema fue que los jinetes de caballería se enojaron con los soldados de infantería por negarse a compartir el aguardiente que habían comprado. Se negaron porque ya estaban borrachos, pero la rabia de los otros fue aún más absurda que se inició una pelea que dejó 9.000 muertos del ejército austríaco. Número 2. La guerra del perro perdido. En 1925 había tensión entre Grecia y Bulgaria, habían sido rivales en la Primera Guerra Mundial y aún tenían muchas heridas abiertas. El 22 de octubre de 1925, un soldado de Grecia estaba persiguiendo un perro que había escapado y fue asesinado por una patrulla de Bulgaria, por lo que Grecia ocupó la zona. Al final los búlgaros se defendieron e hicieron que Grecia se retirara, y que además les pagara una compensación. La guerra duró 10 días y dejó 52 muertos. Número 3. La guerra más corta. Duró 38 minutos y no es una broma, ocurrió en 1896 entre Inglaterra y el sultanato de Zanzíbar, en la actual Tanzania, África. El nuevo sultán quería establecer relaciones comerciales con Alemania y cortar con Reino Unido, lo cual no le gustó a los ingleses, quienes iniciaron un bombardeo que solo duró 38 minutos, aunque algunos dicen que fueron 45, al final, pues ganaron los ingleses. Número 4. La guerra del Emú. Esto sí que es extraño, una guerra que no fue entre humanos y solo los humanos son tan estúpidos como para declararle la guerra a un animal. El emú es un tipo de ave que vive en Australia, como un avestruz, que en 1932 su población estaba fuera de control. Había casi 20.000 de estos animales corriendo sin control por el desierto, causando toda clase de daños. Por eso el ejército australiano envió un contingente de soldados para matar emúes y les declararon la guerra en noviembre. En teoría sería muy fácil, pero no fue así, porque resultaron ser animales muy resistentes y seguían corriendo después de ser heridos. La guerra duró 7 días y murieron 2.500 emúes. Número 5. La guerra por el pene más largo. ¡Ay los hombres! Resulta que en 1425, antes de la actual Italia, Florencia y Génova firmaron un acuerdo de paz, que declaraba como vencedor al bando cuyo líder tuviera el pene más largo. Sin embargo, el florentino Poggio Bracciolini dijo con sarcasmo que los vencedores serían los genoveses, estas fueron sus palabras. Su miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir enormes distancias. Por eso, luego de años a cientos de millas de su hogar, a su retorno encuentran que son padres de 2 y hasta 3 criaturas. Ofendidos, los genoveses decidieron rechazar la paz y la guerra continuó. Número 6. La guerra de 335 años. Así como hay unas estúpidamente cortas, hay otras increíblemente largas como esta. Fue un conflicto militar entre los Países Bajos, Holanda, y las Islas Sorlingas, suroeste de Inglaterra, que además de inusual duración también es reconocida porque no se realizó un solo disparo. Fue una guerra que comenzó después de la Segunda Guerra Civil Inglesa, por diferencias entre bandos, pero no fue tomada en serio y con el tiempo quedó olvidada, pero en teoría seguían en guerra. Pasaron 3 siglos hasta que decidieron firmar una tregua. Lo bueno, nadie murió. Número 7. La Guerra del Cerdo. En 1859 los Estados Unidos y el Reino Unido se disputaban la soberanía de las Islas de San Juan. Por esa época, un campesino estadounidense, Lyman Cutler, mató a un cerdo que entró a su propiedad, pero resulta que el animal era de los ingleses, y cuando estos le reclamaron el campesino se negó a pagar y por eso los ingleses lo encerraron en un establo. 400 soldados norteamericanos llegaron a la isla a rescatar al granjero y tuvieron que enfrentarse a una flota inglesa de 1.500 hombres. Al final, solo murió el cerdo. Número 8. La guerra de los pasteles. No fue un cumpleaños ni mucho menos una fiesta, pero la causa de la discordia fueron unos pasteles. En 1838 un grupo de mexicanos se detuvieron en la tienda del francés Remontel en las afueras de México DF, se negaron a pagar por unos pasteles que habían consumido y luego saquearon el negocio del comerciante francés.
El embajador de Francia, el barón de Faudis, exigió una desproporcionada indemnización de 60.000 pesos para el pastelero Remontel, demanda que fue rechazada por el gobierno mexicano, por lo que el barón de Faudis viajó a Francia y regresó junto a una flota de guerra para reclamar por la indemnización de los pasteles. Como el problema no se resolvió, Francia bloqueó los puertos mexicanos y apresó las naves de ese país que se cruzaron a su paso. Al final, México accedió a pagar 600.000 pesos a cambio de un acuerdo de paz. Número 9. La desaparición del puerto. Parece como una broma, pero fue real. El ilusionista Jasper Maskelyne fue contratado por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, para hacer invisible al puerto de Alejandría, para evitar ser atacados por los alemanes. Esas son las cosas absurdas que se hacen en las guerras. Lo que hizo fue construir una réplica exacta en una bahía y hacer que por la noche se encendieran las luces en el puerto falso y se apagaran en el verdadero. En otra ocasión simuló un tanque de guerra, que en realidad era inflable, pero el truco del puerto fue el más exitoso de su carrera y no en vano se le conocía como el mago de la guerra. Número 10. La guerra del fútbol. Sabemos que el fútbol apasiona, pero hasta el punto de generar una guerra. Parece insólito, pero es real. Fue una bomba de tiempo de varios sucesos que estallaron en la guerra del fútbol de 1970 entre Salvador y Honduras, durante las eliminatorias del Mundial de Fútbol. El primer partido lo ganó Honduras y el segundo Salvador. El problema fue que los hinchas salvadoreños persiguieron a los jugadores hondureños hasta la frontera, los agredieron y asesinaron a uno de los suplentes. Al día siguiente, ambas naciones estaban en guerra, que duró 4 días, pero dejó miles de muertos. Bueno amigos, hasta aquí por este video. Suscríbete al canal Virales Tops si no lo estás para ver más tops, y recuerda que con tu me gusta me ayudarías mucho.